En el invierno de 1847, en un pequeño pueblo a las afueras de Salem, Massachusetts, una joven llamada LaToya fue admitida en la enfermería Blessed Mercy, un hospital religioso dirigido por ministros protestantes. Lo que ocurrió durante sus 37 días de tratamiento fue tan perturbador que los médicos que la atendieron quemaron la mayor parte de sus registros. Solo sobrevivió el diario personal de un médico, escondido en el ático de su familia durante más de un siglo. El expediente del caso, marcado como confidencial y nunca para ser discutido, contenía detalles que desafiaban todo lo que la comunidad médica creía sobre la mente y el alma humanas. Los líderes locales de la iglesia presionaron al hospital para sellar permanentemente los registros, y 3 de los 7 médicos que trataron a LaToya abandonaron Massachusetts en un plazo de 6 meses para no volver a ejercer la medicina. Lo que estás a punto de escuchar nunca se había contado en su totalidad hasta ahora. Si tienes el valor de descubrir los secretos más oscuros que las instituciones religiosas intentaron enterrar, pulsa el botón de suscribirte y comenta abajo desde qué estado nos escuchas. Este canal no es para todos, solo para aquellos que se atreven a buscar la verdad que otros temen contar. La historia comienza con lo que parecía un ingreso rutinario en un hospital que se enorgullecía de combinar la compasión cristiana con los últimos conocimientos médicos de la época. El pueblo de Millbrook, Massachusetts, se alzaba como un centinela vigilante a 15 millas al noroeste de Salem. Sus iglesias de agujas blancas se elevaban sobre modestas casas de madera que albergaban apenas 800 almas. En 1847, la comunidad seguía profundamente dividida entre las familias congregacionalistas establecidas que habían fundado el asentamiento en 1692 y el creciente número de inmigrantes católicos irlandeses que llegaban buscando trabajo en los molinos textiles a lo largo del río Murray. La enfermería Blessed Mercy se encontraba en el corazón de esta tensión. Un edificio de ladrillo de 3 pisos, erigido en 1834 por el reverendo Ezekiel Whitmore, un estricto ministro congregacionalista que creía que sanar el cuerpo requería primero purificar el alma. La capacidad de 20 camas del hospital lo convertía en el centro médico más grande entre Boston y la frontera de New Hampshire, atrayendo pacientes de todo el condado de Essex. Su personal de 7 médicos, todos hombres protestantes formados en la Facultad de Medicina de Harvard, se enorgullecía de aplicar tanto el método científico como los principios cristianos en su práctica. El doctor Jonathan Aldrich, médico jefe del hospital, había estudiado con el renombrado alienista Dr. Samuel Woodward en el Hospital Estatal de Worcester. Con 34 años, Aldrich poseía una mente metódica y una fe inquebrantable, tanto en el progreso médico como en la providencia divina. Sus colegas respetaban sus enfoques innovadores para tratar lo que ellos llamaban trastornos de la mente, condiciones que otros médicos solían descartar como simples fallas morales o posesión demoníaca. La rutina diaria del hospital comenzaba a las 5:00 de la mañana con una oración comunitaria, seguida de rondas que concluían cada tarde con la lectura de las Escrituras. A los pacientes, independientemente de su trasfondo religioso, se les exigía participar en estas prácticas cristianas. Las monjas del cercano convento del Sagrado Corazón, a pesar de su fe católica, tenían permiso para brindar cuidados de enfermería debido a su formación médica. Un acuerdo controvertido que provocaba acalorados debates en las iglesias protestantes del pueblo. El doctor Aldrich mantenía registros meticulosos de cada paciente, llenando tomos encuadernados en cuero con observaciones detalladas sobre síntomas, tratamientos y resultados. Su estudio personal, ubicado en el 3er piso del hospital, contenía cientos de estos volúmenes que databan desde la fundación de la institución. Creía que comprender la condición humana requería documentar no solo las dolencias físicas, sino también las luchas espirituales y emocionales que las acompañaban.
El invierno de 1847 había sido particularmente duro, con temperaturas por debajo de cero durante semanas. Las frías calderas del hospital luchaban por calentar los pasillos con corrientes de aire, y el constante olor a ácido carbólico mezclado con humo de leña creaba una atmósfera que los pacientes describían a menudo como opresiva. Fue en este entorno donde llegaría la Toya, trayendo consigo un misterio que desafiaría todo lo que el personal médico creía sobre la naturaleza del sufrimiento humano. En la mañana del 15 de enero de 1847, un carruaje tirado por caballos avanzaba con dificultad por las calles nevadas de Millbrook, transportando a una joven que pronto se convertiría en el caso más perturbador de la historia del hospital. La Toya parecía tener poco más de 20 años, con cabello oscuro y piel oliva que sugerían ascendencia mixta, un detalle que luego resultaría significativo en la atmósfera prejuiciada del Massachusetts de 1847. Había sido encontrada 3 días antes por un granjero llamado Silas Hardwell, descubierta inconsciente en su granero, vestida solo con un fino vestido de algodón, a pesar de las temperaturas gélidas. Cuando recuperó la conciencia, habló en susurros, afirmando no recordar nada de cómo había llegado allí. Sus únicas posesiones eran una pequeña bolsa de cuero con 7 monedas de plata y un peculiar relicario de bronce sin marcas identificativas. El primer examen del Dr. Aldrich reveló a una paciente en un estado físico notable a pesar de su experiencia. Sus signos vitales eran normales, sus reflejos agudos, y no mostraba signos de congelación ni de desnutrición. Sin embargo, su comportamiento inmediatamente le pareció inusual. Solo hablaba cuando se le dirigía directamente, respondía preguntas con una precisión inquietante y mostraba una conciencia casi sobrenatural de su entorno. Cuando él le preguntó su nombre completo, ella respondió simplemente: La Toya, nada más. El aspecto más desconcertante de su caso surgió durante el proceso de admisión. Cuando se le preguntó sobre su trasfondo religioso, la actitud de la Toya cambió drásticamente. Sus manos comenzaron a temblar, su respiración se volvió agitada, y susurró en lo que el doctor Aldrich asumió inicialmente que era latín. Sin embargo, el doctor Marcus Brennan, el médico más joven del hospital que había estudiado lenguas clásicas en Harvard, se dio cuenta rápidamente de que hablaba en un dialecto que no podía identificar. Las palabras no siguen la gramática latina, anotó el doctor Brennan en su informe. Parecen ser una mezcla de varios idiomas, posiblemente con elementos de lo que podrían ser dialectos africanos o caribeños. La paciente las pronuncia con tanta fluidez que parece ser su lengua materna. Sin embargo, al preguntársele sobre el idioma, ella afirma no saber hablar nada más que inglés. Durante su primera noche en el hospital, el personal de enfermería reportó sucesos inusuales. La hermana Mary Catherine, una monja del convento del Sagrado Corazón, señaló que la Toya parecía anticipar los acontecimientos antes de que sucedieran. Se sentaba en la cama momentos antes de que el vigilante nocturno hiciera su ronda. Pedía agua precisamente cuando había que extraerla del pozo y despertaba justo cuando las campanas de la iglesia comenzaban a sonar, como si algún reloj interno guiara sus acciones. Más inquietantes fueron los testimonios de otros pacientes. La señora Helena Hitchcock, una mujer de 50 años que se recuperaba de neumonía, afirmó que la Toya le había hablado mientras dormía, describiendo con todo detalle la muerte del esposo de la señora Hitchcock 5 años antes, detalles que nunca había compartido con nadie en el hospital. Cuando se le preguntó, la Toya insistió en que nunca había hablado con la señora Hitchcock y que no sabía nada de ningún esposo fallecido. El doctor Aldrich descartó inicialmente estos relatos como delirios de mentes enfermas, pero su escepticismo empezó a tambalearse cuando presenció algo que desafiaba su visión racional del mundo.
En la tarde del 18 de enero, mientras realizaba su última ronda, observó a la Toya sentada erguida en su cama, con los ojos cerrados, hablando en el mismo idioma desconocido que había usado durante su admisión. Su voz resonaba por la sala con una claridad inquietante, y mientras hablaba, todos los pacientes en las camas cercanas comenzaron a moverse inquietos. El detalle más perturbador vino de Thomas Brewster, un joven que se recuperaba de una grave lesión en la pierna. Más tarde le dijo al doctor Aldrich que, mientras la Toya hablaba, comenzó a ver imágenes vívidas en su mente. Escenas de un paisaje tropical que nunca había visitado, de personas realizando rituales alrededor de un fuego, de ceremonias que parecían tanto antiguas como prohibidas. Cuando la Toya se detuvo de repente y abrió los ojos, Brewster se encontró llorando, aunque no podía explicar por qué. El doctor Aldrich documentó este incidente en su diario personal, anotando: la paciente exhibe conductas que desafían nuestra comprensión de los trastornos mentales. Aunque no muestra signos de histeria tradicional ni de melancolía, su presencia parece afectar a otros pacientes de maneras que la ciencia médica no puede explicar adecuadamente. Me encuentro dividido entre mi formación científica y observaciones que sugieren fenómenos más allá de nuestra comprensión actual. La rutina del hospital comenzó a cambiar en torno a la presencia de la Toya. Las enfermeras informaron que sus tareas habituales parecían fluir con más facilidad cuando ella estaba tranquila, pero se volvían cada vez más difíciles cuando mostraba signos de angustia. Las calderas de carbón del edificio, que habían tenido problemas todo el invierno, comenzaron a mantener temperaturas constantes. Incluso el problema crónico de ratas del hospital pareció desaparecer durante su primera semana de residencia. Estos cambios no pasaron desapercibidos para el reverendo Whitmore, quien visitaba el hospital 2 veces por semana para brindar orientación espiritual a pacientes y personal. Durante su visita del 20 de enero, pasó casi una hora hablando con la Toya en la pequeña capilla del hospital. El personal informó después haber visto al reverendo salir de la capilla con una expresión visiblemente conmocionada, sus manos temblorosas mientras recogía su libro de oraciones y su abrigo. Cuando el doctor Aldrich preguntó sobre la reunión, la respuesta del reverendo fue críptica. Esa joven posee un conocimiento que ningún alma cristiana debería tener. Temo que estamos enfrentando algo que se extiende más allá de la ciencia médica hacia ámbitos donde solo el juicio de Dios puede dar respuestas. Las preocupaciones del reverendo resultaron proféticas. Pocos días después de su visita, el hospital experimentaría acontecimientos que pondrían a prueba la fe y la cordura de todos los involucrados en el cuidado de la Toya. Los días posteriores al inquietante encuentro del reverendo Whitmore con la Toya trajeron cambios sutiles pero innegables a la enfermería Blessed Mercy. El doctor Aldrich, un hombre que se enorgullecía de su observación racional, comenzó a notar patrones que desafiaban toda explicación médica. Pacientes que habían estado postrados en cama durante semanas mostraron mejoras notables cuando la Toya fue trasladada a la cama adyacente a la suya. Por el contrario, aquellos que se quejaban de su presencia sufrían retrocesos que parecían correlacionarse directamente con su nivel de incomodidad hacia ella. El doctor Brennan, cuya curiosidad por el misterioso idioma de la Toya lo había llevado inicialmente a investigar textos clásicos, hizo un descubrimiento que lo perseguiría por el resto de su carrera. En una colección de registros marítimos en la Sociedad Histórica de Salem, encontró referencias a un barco negrero llamado Esperanza, que naufragó frente a la costa de Massachusetts en 1823. Entre los sobrevivientes rescatados estaba una joven descrita como hablando en lenguas desconocidas para oídos cristianos y poseedora de conocimientos de artes curativas que parecían trascender la filosofía natural. El manifiesto del barco, escrito en tinta desvanecida, enumeraba entre su cargamento humano a una niña llamada la Toya,
de aproximadamente 4 años al momento del naufragio. Según los registros, había sido puesta al cuidado de una familia presbiteriana en la cercana Peabody, pero desapareció de su hogar 3 años después, dejando solo una nota escrita en el mismo idioma incomprensible que el doctor Brennan le había oído hablar. Las implicaciones son asombrosas, escribió el doctor Brennan en su correspondencia privada a un colega de Harvard. Si esta es realmente la misma persona, ahora tendría 28 años. Sin embargo, nuestra paciente aparenta no más de 22. Además, los registros indican que fue colocada con una familia conocida por sus rígidas creencias cristianas. ¿Cómo adquirió entonces conocimientos de lo que parecen ser prácticas espirituales africanas? El doctor Aldrich desestimó inicialmente la teoría de su colega como una coincidencia. Sin embargo, cuando mencionó los registros del barco negrero a la Toya durante una de sus sesiones diarias, su reacción fue inmediata y profunda. Comenzó a hablar rápidamente en el idioma desconocido, con lágrimas corriendo por su rostro, sus manos aferradas al relicario de bronce que había sido su única posesión al ser encontrada. Por primera vez desde su llegada, la Toya voluntariamente dio información sobre su pasado. Habló de recuerdos que parecían existir en fragmentos, un barco zarandeándose en mares violentos, el sonido de cadenas, el olor a muerte y voces, llamándola en idiomas que entendía pero no podía nombrar. Describió haber sido llevada a una casa donde la gente intentó lavar lo que yo era, y de huir al bosque donde vivió con quienes recordaban las viejas costumbres. No envejezco como los demás, susurró a Dr. Aldrich durante una de sus sesiones. El tiempo se mueve de manera diferente para quienes cargan el peso de generaciones. Recuerdo ser joven, pero también recuerdo ser vieja. Recuerdo morir, pero también recuerdo nacer. La línea entre pasado y presente se disolvió hace mucho. El doctor Aldrich documentó estas conversaciones con creciente inquietud. Como hombre de ciencia, buscaba explicaciones racionales para lo que observaba. Quizá la Toya padecía una forma de trastorno disociativo, creando fantasías elaboradas para sobrellevar un trauma infantil. Sin embargo, su conocimiento de acontecimientos históricos específicos, su capacidad para predecir sucesos menores dentro del hospital y su profundo efecto sobre otros pacientes sugerían algo mucho más complejo. El personal del hospital comenzó a dividirse en 2 bandos: aquellos que veían a la Toya como un fascinante caso médico que requería estudio cuidadoso, y aquellos que susurraban que traía una presencia impía a su institución cristiana. La hermana Mary Catherine, pese a su formación católica que enfatizaba la realidad de los misterios espirituales, se sentía atraída por la perspectiva científica. He presenciado lo que la Iglesia llama milagros, confió al doctor Aldrich. He visto el poder de la oración sanar a los enfermos y consolar a los moribundos. Pero lo que observo en la presencia de esta joven se siente diferente, antiguo, primitivo, conectado con fuerzas que existieron mucho antes de que Cristo caminara sobre la tierra. No se siente maligno, pero tampoco completamente bueno. Simplemente se siente antiguo. La tensión dentro del hospital alcanzó un punto de quiebre cuando la señora Hitchcock, la paciente con neumonía que había afirmado que la Toya le habló sobre su esposo fallecido, hizo una petición que sorprendió a todo el personal. Solicitó ser trasladada a la cama directamente al lado de la Toya, alegando que la presencia de la joven le traía sueños de su marido que se sentían más reales que cualquier recuerdo. Ella no solo me habla, explicó la señora Hitchcock al doctor Aldrich. Ella me ayuda a recordar cosas que pensaba que había olvidado. La forma en que Samuel reía cuando estaba realmente feliz, las canciones que tarareaba mientras trabajaba en el jardín, las palabras exactas que me dijo el día de nuestra boda. Es como si pudiera alcanzar el pasado y devolverme fragmentos de él. El doctor Aldrich aceptó a regañadientes el cambio de habitación,
pero las consecuencias resultaron más significativas de lo que nadie anticipaba. Otros pacientes comenzaron a solicitar arreglos similares, atraídos por los relatos de sueños vívidos, mejoras repentinas en sus condiciones y lo que describían como una sensación de paz que nunca habían experimentado antes. Sin embargo, no todas las reacciones fueron positivas. Jacob Morrison, un comerciante que se recuperaba de un grave caso de disentería, se volvió cada vez más agitado en presencia de la toya. Se quejaba de pesadillas con escenas de violencia y sufrimiento, imágenes de personas encadenadas y voces clamando con angustia. Su estado empeoró hasta el punto de que el doctor Aldrich se vio obligado a trasladarlo a otra ala del hospital. «Ella trae consigo los pecados del pasado», le dijo Morrison al doctor Aldrich durante uno de sus momentos más lúcidos. «Veo cosas en mis sueños que sé que nunca presencié, pero se sienten como recuerdos. Me veo a mí mismo como otra persona, alguien que hizo cosas terribles. No puedo escapar de la culpa de acciones que nunca cometí». Estas reacciones polarizadas crearon una atmósfera de tensión que impregnaba todo el hospital. El personal comenzó a evitar el ala de la toya durante sus horas libres, mientras que otros buscaban excusas para permanecer cerca de su habitación. El doctor Aldrich notó que los miembros más jóvenes del personal parecían menos afectados por su presencia, mientras que los empleados mayores, especialmente aquellos con fuertes convicciones religiosas, mostraban signos de creciente ansiedad. La situación se volvió más compleja cuando el reverendo Whitmore regresó al hospital para su visita semanal. Esta vez trajo consigo a otros 2 ministros, el reverendo Isaiah Blackwood de la Primera Iglesia Bautista y el reverendo Cornelius Marsh de la Congregación Metodista. Juntos solicitaron una reunión privada con el doctor Aldrich para discutir lo que llamaron un asunto de grave preocupación espiritual. «Tenemos razones para creer», comenzó el reverendo Whitmore con la voz apenas por encima de un susurro, «que su paciente puede estar practicando formas de culto que no solo son anticristianas, sino activamente dañinas para el bienestar espiritual de otros. Hemos recibido informes de familiares de pacientes que afirman que sus seres queridos han estado hablando de sueños y visiones que no guardan semejanza con la revelación cristiana. El doctor Aldrich se encontró atrapado entre su juramento médico y la autoridad religiosa que financiaba su hospital. Las preocupaciones de los ministros no eran del todo infundadas. Él había observado cambios en los pacientes que desafiaban la explicación médica. Sin embargo, también reconocía que la toya no mostraba signos de malicia o manipulación deliberada. Si acaso ella parecía tan desconcertada por los efectos de su presencia como los demás. La reunión concluyó con un acuerdo que resultaría ser un punto de inflexión en el caso. Se permitiría a los ministros observar las interacciones de la toya con los pacientes, mientras que al doctor Aldrich se le permitiría continuar su evaluación médica sin interferencias. Ninguna de las partes anticipó cómo este compromiso conduciría a descubrimientos que desafiarían tanto la comprensión científica como la religiosa de la naturaleza humana. El período de observación conjunta comenzó el 1 de febrero de 1847 con el doctor Aldrich y los 3 ministros, estableciendo un protocolo cuidadoso para monitorear las interacciones de la toya con pacientes y personal. Lo que descubrieron durante las semanas siguientes alteraría fundamentalmente su comprensión del caso y plantearía preguntas para las que ninguno se sentía preparado. El reverendo Blackwood, cuyo trasfondo bautista enfatizaba la importancia de la experiencia espiritual personal, fue el primero en notar lo que denominó sincronicidades en el comportamiento de la toya. Ella comenzaba a hablar en el idioma desconocido precisamente cuando los pacientes experimentaban momentos de profunda angustia emocional, casi como si pudiera sentir sus estados internos. Aún más notable, sus palabras parecían tener un efecto calmante incluso en pacientes que no podían entenderlas. «Debo confesar,
escribió el reverendo Blackwood en su diario privado, que nunca he presenciado una demostración tan profunda de lo que sólo podría describirse como empatía espiritual. La joven parece llevar dentro de sí una capacidad para absorber y transformar el sufrimiento de otros. Aunque esto podría considerarse un don del Todopoderoso, no puedo reconciliarlo con ningún precedente bíblico. Mientras tanto, el Dr. Aldrich había comenzado a realizar pruebas más sistemáticas de las aparentes habilidades de la Toya. Con su consentimiento, organizó encuentros con pacientes mientras él observaba desde detrás de una pantalla, tomando notas detalladas sobre sus respuestas y los efectos posteriores en aquellos con quienes interactuaba. Los resultados desafiaban constantemente la comprensión médica convencional. Durante una de las sesiones, se presentó a la Toya al señor Jeremiah Couch, un agricultor de 70 años hospitalizado por una tos persistente que había resistido todo tratamiento. En cuestión de minutos tras conocer a la Toya, el señor Couch comenzó a charlar de sus experiencias como joven durante la guerra de 1812, describiendo batallas que nunca había mencionado a nadie. Mientras hablaba, su tos disminuía gradualmente y al final de la sesión respiraba con más libertad que en meses. Fue como si ella extrajera el veneno de mis pulmones, explicó más tarde el señor Couch al Dr. Aldrich. No solo la enfermedad, sino los recuerdos que he cargado durante 30 años sobre amigos que murieron en la guerra. Le conté cosas que nunca le dije ni a mi propia esposa, y de algún modo, decirlas en voz alta las hizo más fáciles de soportar. Aún más intrigante fue la interacción de la Toya con el joven Timothy Wadsworth, un niño de 12 años que había sido llevado al hospital después de experimentar lo que sus padres describieron como ataques de locura. Durante estos episodios, Timothy hablaba con voces que no eran las suyas, describiendo acontecimientos de la historia del pueblo que nunca había aprendido. Sus padres, convencidos de que su hijo estaba poseído por demonios, habían buscado tanto intervención médica como espiritual. Cuando la Toya conoció a Timothy, ocurrió algo extraordinario. El comportamiento errático del niño se estabilizó de inmediato y comenzó a hablar en el mismo idioma desconocido que usaba la Toya. Durante casi una hora mantuvieron lo que parecía ser una conversación, con Timothy mostrando ninguna de la confusión o angustia que había caracterizado su condición. El Dr. Aldrich, observando desde su posición oculta, notó que ambos parecían hablar con conocimiento y comprensión que trascendían sus aparentes edades y experiencias. No puedo escapar de la culpa de acciones que nunca cometí. Estas reacciones polarizadas crearon una atmósfera de tensión que impregnaba todo el hospital. El personal comenzó a evitar el ala de la Toya durante sus horas libres, mientras que otros buscaban excusas para permanecer cerca de su habitación. El Dr. Aldrich notó que los miembros más jóvenes del personal parecían menos afectados por su presencia, mientras que los empleados mayores, especialmente aquellos con fuertes convicciones religiosas, mostraban signos de creciente ansiedad. La situación se volvió más compleja cuando el reverendo Whitmore regresó al hospital para su visita semanal. Esta vez trajo consigo a otros 2 ministros, el reverendo Isaiah Blackwood de la Primera Iglesia Bautista y el reverendo Cornelius Marsh de la Congregación Metodista. Juntos solicitaron una reunión privada con el Dr. Aldrich para discutir lo que llamaron un asunto de grave preocupación espiritual. «Tenemos razones para creer», comenzó el reverendo Whitmore, con la voz apenas por encima de un susurro, «que su paciente puede estar practicando formas de culto que no solo son anticristianas, sino activamente dañinas para el bienestar espiritual de otros. Hemos recibido informes de familiares de pacientes que afirman que sus seres queridos han estado hablando de sueños y visiones que no guardan semejanza con la revelación cristiana». El Dr. Aldrich se encontró atrapado entre su juramento médico y la autoridad religiosa que financiaba su hospital. Las preocupaciones de los ministros no eran del todo infundadas.
Él había observado cambios en los pacientes que desafiaban la explicación médica. Sin embargo, también reconocía que la Toya no mostraba signos de malicia o manipulación deliberada. Si acaso ella parecía tan desconcertada por los efectos de su presencia como los demás. La reunión concluyó con un acuerdo que resultaría ser un punto de inflexión en el caso. Se permitiría a los ministros observar las interacciones de la Toya con los pacientes, mientras que al doctor Aldrich se le permitiría continuar su evaluación médica sin interferencias. Ninguna de las partes anticipó cómo este compromiso conduciría a descubrimientos que desafiarían tanto la comprensión científica como la religiosa de la naturaleza humana. El período de observación conjunta comenzó el 1 de febrero de 1847 con el Dr. Aldrich y los 3 ministros estableciendo un protocolo cuidadoso para monitorear las interacciones de la Toya con pacientes y personal. Lo que descubrieron durante las semanas siguientes alteraría fundamentalmente su comprensión del caso y plantearía preguntas para las que ninguno se sentía preparado. El reverendo Blackwood, cuyo trasfondo bautista enfatizaba la importancia de la experiencia espiritual personal, fue el primero en notar lo que denominó sincronicidades en el comportamiento de la Toya. Ella comenzaba a hablar en el idioma desconocido precisamente cuando los pacientes experimentaban momentos de profunda angustia emocional, casi como si pudiera sentir sus estados internos. Aún más notable, sus palabras parecían tener un efecto calmante incluso en pacientes que no podían entenderlas. «Debo confesar», escribió el reverendo Blackwood en su diario privado, «que nunca he presenciado una demostración tan profunda de lo que solo podría describirse como empatía espiritual. La joven parece llevar dentro de sí una capacidad para absorber y transformar el sufrimiento de otros. Aunque esto podría considerarse un don del Todopoderoso, no puedo reconciliarlo con ningún precedente bíblico. Mientras tanto, el Dr. Aldrich había comenzado a realizar pruebas más sistemáticas de las aparentes habilidades de la Toya. Con su consentimiento, organizó encuentros con pacientes mientras él observaba desde detrás de una pantalla, tomando notas detalladas sobre sus respuestas y los efectos posteriores en aquellos con quienes interactuaba. Los resultados desafiaban constantemente la comprensión médica convencional. Durante una de las sesiones, se presentó a la Toya al señor Jeremiah Couch, un agricultor de 70 años hospitalizado por una tos persistente que había resistido todo tratamiento. En cuestión de minutos tras conocer a la Toya, el señor Couch comenzó a hablar de sus experiencias como joven durante la guerra de 1812, describiendo batallas que nunca había mencionado a nadie. Mientras hablaba, su tos disminuía gradualmente y al final de la sesión respiraba con más libertad que en meses. «Fue como si ella extrajera el veneno de mis pulmones», explicó más tarde el señor Couch al Dr. Aldrich. «No solo la enfermedad, sino los recuerdos que he cargado durante 30 años sobre amigos que murieron en la guerra. Le conté cosas que nunca le dije ni a mi propia esposa, y de algún modo, decirlas en voz alta las hizo más fáciles de soportar. Aún más intrigante fue la interacción de la Toya con el joven Timothy Wadsworth, un niño de 12 años que había sido llevado al hospital después de experimentar lo que sus padres describieron como ataques de locura. Durante estos episodios, Timothy hablaba con voces que no eran las suyas, describiendo acontecimientos de la historia del pueblo que nunca había aprendido. Sus padres, convencidos de que su hijo estaba poseído por demonios, habían buscado tanto intervención médica como espiritual. Cuando la Toya conoció a Timothy, ocurrió algo extraordinario. El comportamiento errático del niño se estabilizó de inmediato y comenzó a hablar en el mismo idioma desconocido que usaba la Toya. Durante casi una hora mantuvieron lo que parecía ser una conversación, con Timothy mostrando ninguna de la confusión o angustia que había caracterizado su condición. El Dr. Aldrich, observando desde su posición oculta, notó que ambos parecían hablar con conocimiento y comprensión
que trascendían sus aparentes edades y experiencias. No puedo escapar de la culpa de acciones que nunca cometí. Estas reacciones polarizadas crearon una atmósfera de tensión que impregnaba todo el hospital. El personal comenzó a evitar el ala de la toya durante sus horas libres, mientras que otros buscaban excusas para permanecer cerca de su habitación. El doctor Aldrich notó que los miembros más jóvenes del personal parecían menos afectados por su presencia, mientras que los empleados mayores, especialmente aquellos con fuertes convicciones religiosas, mostraban signos de creciente ansiedad. La situación se volvió más compleja cuando el reverendo Whitmore regresó al hospital para su visita semanal. Esta vez trajo consigo a otros 2 ministros, el reverendo Isaiah Blackwood de la Primera Iglesia Bautista y el reverendo Cornelius Marsh de la Congregación Metodista. Juntos solicitaron una reunión privada con el doctor Aldrich para discutir lo que llamaron un asunto de grave preocupación espiritual. «Tenemos razones para creer», comenzó el reverendo Whitmore, con la voz apenas por encima de un susurro, «que su paciente puede estar practicando formas de culto que no solo son anticristianas, sino activamente dañinas para el bienestar espiritual de otros. Hemos recibido informes de familiares de pacientes que afirman que sus seres queridos han estado hablando de sueños y visiones que no guardan semejanza con la revelación cristiana». El doctor Aldrich se encontró atrapado entre su juramento médico y la autoridad religiosa que financiaba su hospital. Las preocupaciones de los ministros no eran del todo infundadas. Él había observado cambios en los pacientes que desafiaban la explicación médica. Sin embargo, también reconocía que la toya no mostraba signos de malicia o manipulación deliberada. Si acaso ella parecía tan desconcertada por los efectos de su presencia como los demás. La reunión concluyó con un acuerdo que resultaría ser un punto de inflexión en el caso. Se permitiría a los ministros observar las interacciones de la toya con los pacientes, mientras que al doctor Aldrich se le permitiría continuar su evaluación médica sin interferencias. Ninguna de las partes anticipó cómo este compromiso conduciría a descubrimientos que desafiarían tanto la comprensión científica como la religiosa de la naturaleza humana. El período de observación conjunta comenzó el 1 de febrero de 1847 con el doctor Aldrich y los 3 ministros, estableciendo un protocolo cuidadoso para monitorear las interacciones de la toya con pacientes y personal. Lo que descubrieron durante las semanas siguientes alteraría fundamentalmente su comprensión del caso y plantearía preguntas para las que ninguno se sentía preparado. El reverendo Blackwood, cuyo trasfondo bautista enfatizaba la importancia de la experiencia espiritual personal, fue el primero en notar lo que denominó sincronicidades en el comportamiento de la toya. Ella comenzaba a hablar en el idioma desconocido precisamente cuando los pacientes experimentaban momentos de profunda angustia emocional, casi como si pudiera sentir sus estados internos. Aún más notable, sus palabras parecían tener un efecto calmante incluso en pacientes que no podían entenderlas. «Debo confesar», escribió el reverendo Blackwood en su diario privado, «que nunca he presenciado una demostración tan profunda de lo que solo podría describirse como empatía espiritual. La joven parece llevar dentro de sí una capacidad para absorber y transformar el sufrimiento de otros. Aunque esto podría considerarse un don del Todopoderoso, no puedo reconciliarlo con ningún precedente bíblico. Mientras tanto, el doctor Aldrich había comenzado a realizar pruebas más sistemáticas de las aparentes habilidades de la toya. Con su consentimiento, organizó encuentros con pacientes mientras él observaba desde detrás de una pantalla, tomando notas detalladas sobre sus respuestas y los efectos posteriores en aquellos con quienes interactuaba. Los resultados desafiaban constantemente la comprensión médica convencional. Durante una de las sesiones, se presentó a la toya al señor Jeremiah Couch, un agricultor de 70 años hospitalizado por una tos persistente que había resistido todo tratamiento.
En cuestión de minutos tras conocer a la Toya, el señor Couch comenzó a hablar de sus experiencias como joven durante la guerra de 1812, describiendo batallas que nunca había mencionado a nadie. Mientras hablaba, su tos disminuía gradualmente y al final de la sesión respiraba con más libertad que en meses. Fue como si ella extrajera el veneno de mis pulmones, explicó más tarde el señor Couch al doctor Aldrich. No solo la enfermedad, sino los recuerdos que he cargado durante 30 años sobre amigos que murieron en la guerra. Le conté cosas que nunca le dije ni a mi propia esposa, y de algún modo, decirlas en voz alta las hizo más fáciles de soportar. Aún más intrigante fue la interacción de la Toya con el joven Timothy Wadsworth, un niño de 12 años que había sido llevado al hospital después de experimentar lo que sus padres describieron como ataques de locura. Durante estos episodios, Timothy hablaba con voces que no eran las suyas, describiendo acontecimientos de la historia del pueblo que nunca había aprendido. Sus padres, convencidos de que su hijo estaba poseído por demonios, habían buscado tanto intervención médica como espiritual. Cuando la Toya conoció a Timothy, ocurrió algo extraordinario. El comportamiento errático del niño se estabilizó de inmediato y comenzó a charlar en el mismo idioma desconocido que usaba la Toya. Durante casi una hora mantuvieron lo que parecía ser una conversación, con Timothy mostrando ninguna de la confusión o angustia que había caracterizado su condición. El doctor Aldrich, observando desde su posición oculta, notó que ambos parecían hablar con conocimiento y comprensión que trascendían sus aparentes edades y experiencias. Ella no solo recuerda el pasado, explicó la señora Hitchcock, con la respiración agitada pero la voz clara. Lo carga consigo como un peso. Durante nuestras conversaciones me mostró cosas sobre este pueblo que ocurrieron antes de que cualquiera de nosotros naciera. Me habló de la tierra sobre la que se construyó este hospital, de lo que pasó aquí antes de colocar el primer ladrillo. Según la señora Hitchcock, la Toya le había revelado que la enfermería Blessed Mercy se erigía sobre lo que antes había sido un cementerio sagrado, usado por el pueblo indígena Penuk. El área había sido considerada tan espiritualmente significativa que los ancianos tribales realizaban ceremonias allí para honrar no solo a sus propios antepasados, sino también a los espíritus de aquellos que habían sufrido y muerto en la región, incluyendo personas esclavizadas traídas a Massachusetts en los primeros días de la colonia. Habló de huesos bajo los cimientos, continuó la señora Hitchcock. No solo huesos nativos, sino los restos de personas que murieron encadenadas, que fueron enterradas sin ritos cristianos, olvidadas por la historia. Ella dijo: sus espíritus han estado clamando por reconocimiento, por justicia, por alguien que recuerde sus nombres y sus historias. El doctor Aldrich sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el clima de febrero. Los registros de construcción del hospital de 1834 habían mencionado el hallazgo de restos de entierros irregulares durante la excavación, pero el reverendo Whitmore había ordenado trasladarlos discretamente para dejar espacio a los cimientos. El rostro del ministro se puso pálido ante las palabras de la señora Hitchcock, confirmando lo que el doctor Aldrich empezaba a sospechar. «Hay más», susurró la señora Hitchcock. «Me habló de un médico que trabajó aquí en los primeros años, el doctor Nehemiah Blackwood, el propio padre del reverendo Blackwood. Realizaba experimentos con pacientes, particularmente aquellos que eran traídos aquí contra su voluntad. Esclavos fugitivos, nativos capturados, inmigrantes sin familias que los protegieran». Estaba tratando de entender lo que él llamaba la mente primitiva, y guardaba registros detallados de todo lo que hacía. Las implicaciones eran sobrecogedoras. Si las revelaciones de la Toya eran precisas, el hospital se había construido sobre una base de tumbas tanto literal como metafórica,
y sus primeros años habían estado marcados por prácticas médicas que violaban todos los principios de la caridad cristiana. El doctor Aldrich comprendió que necesitaba investigar estas afirmaciones, pero también entendía que hacerlo podría destruir la institución que lo empleaba. Durante los días siguientes comenzó una búsqueda cuidadosa de los registros más antiguos del hospital, almacenados en los archivos del sótano. Lo que encontró allí lo perseguiría por el resto de su vida. Oculta entre informes médicos rutinarios y documentos administrativos, descubrió una colección de diarios encuadernados en cuero con el nombre Dr. N. Blackwood, volúmenes que detallaban experimentos y procedimientos que habrían sido considerados horribles, incluso para los estándares de 1847. El Dr. Nehemiah Blackwood, en efecto, había realizado experimentos médicos no autorizados sobre pacientes vulnerables. Sus diarios describían intentos de mapear lo que llamaba las características raciales de la respuesta al dolor, procedimientos diseñados para probar los límites de la resistencia humana y estudios detallados sobre cómo distintos grupos étnicos reaccionaban a diversas formas de tortura psicológica. Lo más perturbador de todo era que buscaba específicamente pacientes que afirmaban poseer habilidades espirituales o conocimientos culturales diferentes a la tradición cristiana. He identificado varios especímenes que demuestran lo que solo puede describirse como iluminación pagana, decía una de las entradas. Estos individuos, principalmente de origen africano o nativo, exhiben una sensibilidad aumentada a estímulos que no afectan a los pacientes cristianos. Al someterlos a condiciones controladas de estrés, espero aislar la fuente de sus habilidades antinaturales y determinar si tales rasgos pueden eliminarse mediante una intervención médica adecuada. Los diarios revelaban que el Dr. Blackwood se había interesado particularmente en pacientes que hablaban lenguas desconocidas o demostraban conocimiento de acontecimientos históricos que no podían haber presenciado. Sus tratamientos implicaban una combinación de restricción física, privación sensorial y lo que él denominaba realineación espiritual. Procedimientos diseñados para romper la conexión entre los pacientes y sus recuerdos culturales o ancestrales. Lo más escalofriante de todo era su última entrada, fechada el 15 de noviembre de 1838. La joven traída de los bosques ha demostrado ser resistente a todos los tratamientos convencionales. Su capacidad para acceder a recuerdos que parecen abarcar generaciones solo ha crecido a pesar de nuestras intervenciones. He llegado a la conclusión de que representa una forma de desarrollo humano incompatible con la civilización cristiana. Para la seguridad de nuestra comunidad, recomiendo que sea confinada permanentemente para evitar la propagación de su influencia. El Dr. Aldrich comprendió con horror creciente que la joven del bosque del Dr. Blackwood solo podía ser la propia Latoya. La cronología coincidía perfectamente con las cartas del reverendo Mather y el periodo posterior a su desaparición de la familia presbiteriana. Ella había sido capturada, llevada al hospital y sometida a procedimientos diseñados para destruir su identidad y sus habilidades. Pero los diarios también revelaban algo más. El Dr. Blackwood había fracasado. Sus últimas entradas describían problemas crecientes en el funcionamiento del hospital. Miembros del personal que reportaban sueños y visiones perturbadoras, y una sensación cada vez mayor de que el edificio mismo había sido contaminado por una influencia pagana. El doctor había muerto repentinamente en diciembre de 1838, supuestamente de un ataque al corazón, pero sus notas privadas sugerían que había estado experimentando graves alteraciones psicológicas en las semanas previas a su muerte. Las fronteras entre pasado y presente han comenzado a desdibujarse, revelaba su penúltima entrada. Me encuentro recordando cosas que les sucedieron a mis pacientes como si fueran mis propias experiencias. Sueño con cadenas y látigos,
con niños arrancados de los brazos de sus madres, con ceremonias realizadas en lenguas que no comprendo. Temo que en mis intentos por eliminar sus habilidades antinaturales, de algún modo me haya contagiado de ellas. El doctor Aldrich compartió estos descubrimientos con el reverendo Whitmore, quien se vio obligado a confrontar la terrible verdad sobre la historia de su hospital. El ministro sabía del cementerio y había aprobado la remoción de los restos, pero desconocía los experimentos del doctor Blackwood. La revelación de que su institución se había construido sobre una base de sufrimiento y había participado en la tortura sistemática de pacientes vulnerables desafió todo lo que creía sobre su misión. «Debemos corregir esto», declaró el reverendo Whitmore, con voz cargada de culpa y determinación. «Si esta joven ha estado cargando con el peso de estas injusticias durante casi una década, entonces tenemos el deber cristiano de reconocer lo que se ha hecho y buscar redención». Pero mientras se preparaban para confrontar a la Toya con lo que habían aprendido, el hospital experimentó una serie de eventos que sugerían que la situación era mucho más compleja de lo que habían imaginado. Pacientes de todo el edificio comenzaron a reportar sueños compartidos, visiones de acontecimientos históricos que parecían estar conectados con el oscuro pasado de la institución. Los miembros del personal se encontraron experimentando recuerdos que no les pertenecían, y el edificio mismo parecía responder a la creciente conciencia de su historia oculta. Las puertas se abrían y cerraban sin explicación. La temperatura en el ala de la Toya fluctuaba salvajemente a pesar de la estación, y varios miembros del personal reportaron oír voces hablando en lenguas que no podían identificar. El doctor Aldrich empezó a darse cuenta de que la presencia de la Toya había despertado algo que había estado dormido durante casi una década. El peso espiritual acumulado de todos los que habían sufrido y muerto en los terrenos del hospital. La crisis alcanzó su punto máximo cuando el reverendo Blackwood, que había estado luchando con la conexión de su propia familia al oscuro pasado del hospital, se acercó al doctor Aldrich con una confesión que cambiaría todo lo que creían saber del caso. «Necesito contarte algo sobre mi padre», dijo con la voz temblorosa por la emoción, «algo que he mantenido oculto durante casi 30 años. Él no murió de un ataque al corazón. Se quitó la vida, pero no antes de contarme sobre la joven que estaba tratando. Dijo que ella le había mostrado cosas sobre el pasado de nuestra familia que no pudo soportar. Dijo que le hizo recordar los pecados de nuestros antepasados y que ya no podía afrontar el peso de ese conocimiento. La revelación de que el doctor Nehemiah Blackwood se había suicidado después de ser confrontado con el alcance total de la participación histórica de su familia en la esclavitud y el genocidio añadió otra capa de complejidad al caso. Sugería que la capacidad de la Toya para acceder a memorias ancestrales no se limitaba a su propia herencia, sino que podía extenderse a cualquiera que entrara en contacto con ella. Mientras el personal del hospital luchaba por asimilar estas revelaciones, se dieron cuenta de que estaban tratando con algo mucho más importante que la crisis de salud mental de una sola paciente. La Toya representaba una conexión viva con la historia reprimida de su comunidad. Un depósito de memorias que incluía no solo el sufrimiento de los oprimidos, sino también la culpa de los opresores. Su presencia había despertado la deuda espiritual acumulada de generaciones, y ahora todos los vinculados al hospital se verían obligados a enfrentar el verdadero costo de las acciones de sus antepasados. La pregunta que atormentaba al doctor Aldrich mientras se preparaba para lo que sabía sería una confrontación final con la Toya era si reconocer esta historia traería sanación o destrucción. La joven ya había demostrado que podía afectar la salud mental y física de todos los que la rodeaban. Pero ¿qué sucedería cuando finalmente se le diera la oportunidad de compartir la verdad completa sobre lo que había experimentado y presenciado? En la mañana del 20 de febrero de 1847,
El doctor Aldrich tomó una decisión que definiría el resto de su carrera y alteraría fundamentalmente las vidas de todos en la enfermería Blessed Mercy. Reunió al personal superior del hospital, a los 3 ministros y a un grupo selecto de los pacientes más estables en la capilla principal, donde anunció su intención de permitir que Latoya hablara libremente sobre sus experiencias por primera vez desde su llegada. Hemos pasado semanas intentando entender la condición de esta joven a través del prisma de la ciencia médica y la doctrina cristiana. Se dirigió al grupo reunido, pero creo que hemos estado haciendo las preguntas equivocadas. En lugar de intentar curarla o contenerla, debemos escuchar lo que ella ha estado tratando de decirnos sobre la historia de este lugar y de las personas que han sufrido aquí. Latoya entró en la capilla con un sencillo vestido blanco proporcionado por el hospital, pero su actitud se transformó respecto a la paciente silenciosa y obediente que conocían. Se movía con una confianza y dignidad que parecían emanar de lo más profundo de su ser, y cuando habló, su voz llevaba la autoridad de alguien que había sido testigo de siglos de experiencia humana. «No soy una sola persona», comenzó, con palabras claras y precisas. «Soy la guardiana de memorias que otros han elegido olvidar. Llevo dentro de mí las voces de quienes murieron sin ser escuchados, las historias de aquellos borrados de sus libros de historia, el dolor de quienes sufrieron en silencio. Lo que ustedes llaman mi condición, yo lo llamo mi propósito». Se movió al centro de la capilla y, al hacerlo, la temperatura de la sala pareció cambiar, volviéndose al mismo tiempo más cálida y más fría, como si diferentes estaciones ocuparan el mismo espacio. Varias personas en la audiencia soltaron un jadeo al sentir lo que luego describirían como la presencia de otros, figuras invisibles de pie junto a Latoya, llenando la capilla con espíritus que habían estado esperando décadas para ser reconocidos. «Este edificio se alza sobre tierra sagrada», continuó Latoya, su voz tomando un ritmo que parecía resonar en las propias paredes. «Antes de que sus antepasados construyeran aquí su hospital, mi gente, y reclamo parentesco con todos los que han sufrido, se reunía en este lugar para honrar a los muertos y sanar a los vivos. Los Penacuk enterraron aquí a sus sagrados y más tarde los cuerpos de personas esclavizadas fueron ocultos en esta tierra cuando sus amos les negaron un entierro digno». El doctor Aldrich sintió que su escepticismo científico se desmoronaba al ver el efecto de sus palabras en la multitud reunida. Pacientes que habían estado luchando con diversas dolencias comenzaron a sentarse más erguidos, a respirar con mayor facilidad, como si algún peso se levantara de sus hombros. Miembros del personal que habían reportado sueños y visiones extrañas asentían al reconocer en las descripciones de Latoya experiencias que coincidían con las suyas propias. «Cuando el doctor Nehemiah Blackwood me trajo aquí en 1838», dijo mirando directamente al reverendo Blackwood, cuyo rostro se había vuelto ceniciento. «Él creía que podía romper la conexión entre mi espíritu y los ancestros que hablan a través de mí. Usó instrumentos y técnicas diseñadas para cortar los lazos que me permiten llevar sus memorias. Pero el sufrimiento solo profundizó mi capacidad para sostener sus historias. Cada momento de dolor que me infligió añadió otra voz al coro que llevo dentro de mí. La revelación de que Latoya había sido prisionera en el hospital durante meses, sometida a procedimientos experimentales diseñados para destruir su identidad cultural, conmocionó a la audiencia. Varios miembros del personal comenzaron a llorar al darse cuenta de que trabajaban en una institución construida sobre una crueldad sistemática. «Su padre», dijo Latoya dirigiéndose directamente al reverendo Blackwood, «llegó a entender lo que había hecho solo en sus últimas semanas. Las memorias que llevo no son solo del sufrimiento de mi pueblo, sino del dolor infligido por todos los que vinieron antes de nosotros. Cuando me miró a los ojos durante nuestra última sesión, no vio solo la angustia de sus víctimas,
sino el tormento espiritual que proviene de participar en semejante maldad. No pudo vivir con ese conocimiento. El reverendo Blackwood se puso de pie, con las piernas temblorosas y lágrimas corriendo por su rostro. «¿Qué podemos hacer?», preguntó con la voz quebrada. «¿Cómo podemos reparar lo que se ha hecho?». La expresión de la Toya se suavizó, y por primera vez desde su llegada al hospital sonrió. «El reconocimiento es el primer paso hacia la sanación», dijo. «Pero la verdadera redención requiere acción. Los espíritus que se reúnen en este lugar no buscan venganza, buscan reconocimiento, memoria y un compromiso de que ese sufrimiento no será olvidado ni repetido». Se dirigió hacia el altar donde el reverendo Whitmore celebraba sus servicios semanales y, al hacerlo, comenzó a suceder algo extraordinario. Los pacientes en la capilla empezaron a hablar, pero no con sus propias voces. La señora Hitchcock, la paciente con neumonía que había formado un vínculo tan fuerte con la Toya, comenzó a recitar nombres, docenas de nombres de personas enterradas en los terrenos del hospital sin marcas ni reconocimiento. El joven Timothy Wadsworth, el niño que había sido considerado poseído, se levantó y comenzó a describir con todo detalle la disposición del cementerio original Pennock, incluyendo la ubicación de artefactos ceremoniales que habían sido perturbados durante la construcción del hospital. Otros pacientes, hablando con voces que parecían venir de más allá de ellos mismos, compartieron historias de familias separadas por la esclavitud, de niños que murieron en cautiverio, de rituales y tradiciones prohibidas y olvidadas. El doctor Aldrich se dio cuenta de que estaba presenciando algo que trascendía cualquier marco médico o religioso para el que hubiera sido entrenado. Los pacientes no exhibían síntomas de enfermedad mental, actuaban como conductos de testimonios históricos que habían sido suprimidos por generaciones. La Toya había creado de algún modo un espacio donde los muertos finalmente podían hablar a través de los vivos. «La sanación que practican en este edificio», dijo la Toya dirigiéndose al personal médico, «no puede ser completa mientras repose sobre una base de sufrimiento no reconocido. Cada paciente que entra aquí carga no solo con su propio dolor, sino con el trauma heredado de sus antepasados. Hasta que reconozcan esta verdad, sus tratamientos solo abordarán la superficie del sufrimiento humano». El doctor Samuel Hartwell, el médico más antiguo del hospital, se levantó tembloroso y caminó hacia la Toya. «He practicado la medicina durante 40 años», dijo con voz llena de asombro. «He visto pacientes recuperarse de dolencias que deberían haberlos matado, y he visto a otros morir por condiciones que parecían menores. Nunca entendí por qué algunas personas parecen cargar con pesos mucho mayores de lo que sus circunstancias individuales podrían explicar. Tú nos estás diciendo que la sanación requiere atender no solo los síntomas físicos, sino también las heridas generacionales». «Sí», respondió la Toya, «y requiere comprender que los límites entre la vida y la muerte, entre pasado y presente, no son tan fijos como pretende su ciencia. Los ancestros viven dentro de nosotros y su dolor no resuelto se convierte en nuestro dolor. Sus asuntos inconclusos se convierten en nuestra carga. Solo honrando sus historias y aprendiendo de sus experiencias podemos esperar sanar a nosotros mismos y a nuestras comunidades». La hermana Mary Catherine, que había estado observando en silencio desde el fondo de la capilla, dio un paso adelante. «En mi tradición de fe, creemos en la comunión de los santos, la idea de que los muertos permanecen conectados a los vivos a través del amor divino. Lo que describes suena como una versión más compleja de esa misma verdad. Los espíritus que hablan a través de ti no están separados de nosotros, son parte de la historia humana continua». La Toya asintió con aprobación. «Tu comprensión nos acerca a la verdad, pero esta conexión viene con responsabilidad. Quienes llevamos memorias ancestrales, como yo,
servimos de puentes entre mundos, ayudamos a los vivos a entender el costo del olvido y ayudamos a los muertos a encontrar paz a través del recuerdo. La atmósfera en la capilla se había cargado de una energía que todos los presentes podían sentir, pero que nadie podía explicar completamente. El doctor Aldrich notó que la luz que entraba por las ventanas parecía más brillante, el aire más limpio y el ruido de fondo constante de las operaciones diarias del hospital había desaparecido, dejando un silencio pacífico. Justo cuando pensábamos que lo habíamos visto todo, el horror en Millbrook se intensifica, narró la voz de la Toya en lo que parecía ya una advertencia. Si esta historia les da escalofríos, compartan este video con un amigo que ame los misterios oscuros. Denle al botón de me gusta para apoyar nuestro contenido y no olviden suscribirse para no perderse historias como esta. Descubramos juntos qué sucede a continuación. ¿Qué te sucederá ahora?, preguntó el doctor Aldrich, aunque sospechaba que ya conocía la respuesta. Mi trabajo aquí está casi completo, respondió la Toya. Las historias han sido contadas, el reconocimiento se ha dado y el compromiso de cambio se ha hecho. Los espíritus que han estado esperando por reconocimiento pueden comenzar a encontrar paz, pero la responsabilidad ahora pasa a todos ustedes. Sacó de entre los pliegues de su vestido el relicario de bronce que había sido su única posesión al llegar. Al abrirlo no reveló un retrato ni un recuerdo, sino una pequeña cantidad de tierra que explicó había sido tomada de cada sitio sagrado donde su gente había sido enterrada o olvidada. Esto contiene la esencia de todos los lugares donde el sufrimiento se transformó en sabiduría, dijo, colocando el relicario en el altar. Mientras esto permanezca aquí, en un lugar de honor, el hospital recordará su verdadero propósito. No solo sanar cuerpos individuales, sino atender las heridas que abarcan generaciones. El doctor Aldrich sintió lágrimas corriendo por sus mejillas mientras comenzaba a comprender el alcance completo de lo ocurrido. La Toya no era simplemente una paciente con una condición mental inusual, era un repositorio viviente de trauma histórico que había estado cargando con el peso de la memoria colectiva, esperando el momento y las personas adecuadas para ayudarla a compartir esa carga. ¿Volveremos a verte?, preguntó. La sonrisa de la Toya fue a la vez triste y esperanzadora. Me verán en cada paciente que lleve un dolor que no pueda explicar. En cada familia que lucha con trauma heredado, en cada comunidad que intenta sanar de heridas históricas. El trabajo que hago continúa a través de otros que estén dispuestos a escuchar las voces que hablan desde el pasado. Cuando terminó de hablar, sucedió algo extraordinario. Los pacientes que habían estado sirviendo como conductos para voces ancestrales comenzaron a volver a sus estados normales, pero conservaron recuerdos claros de lo que habían experimentado. Más importante aún, reportaron sentirse más ligeros, como si se les hubiera levantado de los hombros un peso que no sabían que cargaban. La señora Hitchcock describió después la experiencia como el encuentro espiritual más profundo de mi vida. Dijo que después de servir como voz de los muertos sin nombre, sintió una conexión más profunda no solo con su esposo fallecido, sino con toda la comunidad humana. Sus síntomas de neumonía, que habían resistido todo tratamiento médico, desaparecieron por completo en días tras la reunión en la capilla. Los padres del joven Timothy Wadsworth informaron que los episodios de locura de su hijo nunca regresaron, pero que conservaba una sensibilidad inusual hacia los sitios históricos y una capacidad para consolar a otros que experimentaban duelo o trauma. El doctor Aldrich escribiría más tarde que el niño parecía haber heredado una parte del don de la Toya de servir como puente entre los vivos y los muertos. Pero quizá el cambio más significativo ocurrió en el propio doctor Aldrich. La experiencia en la capilla había transformado fundamentalmente su comprensión de la medicina.
la sanación y la naturaleza de la conciencia humana. Comenzó a desarrollar enfoques de tratamiento que abordaban no solo los síntomas físicos, sino también las dimensiones psicológicas y espirituales de la enfermedad, métodos que más tarde influirían en el desarrollo de lo que llegaría a conocerse como medicina holística. En los días posteriores al encuentro en la capilla, la enfermería Blessed Mercy experimentó una transformación que asombró tanto al personal como a los pacientes. El edificio mismo parecía respirar con mayor facilidad, como si un peso que lo oprimía desde hacía décadas se hubiera levantado por fin. Los pacientes se recuperaban más rápidamente, el personal trabajaba con renovado propósito y la atmósfera de tensión que había caracterizado al hospital durante semanas dio paso a un sentido de paz y sanación. El doctor Aldrich pasó largas horas documentando todo lo que había ocurrido, creando un registro detallado que serviría tanto como estudio de caso médico como testimonio histórico. Sin embargo, pronto descubrió que el clima político y religioso del Massachusetts de 1847 no estaba listo para aceptar las implicaciones de lo que había sucedido en el hospital. A la semana de la reunión en la capilla, el reverendo Whitmore recibió visitas de varios líderes prominentes de la comunidad, incluido el alcalde de Millbrook y representantes de la Sociedad Médica de Massachusetts. Habían oído rumores sobre prácticas inusuales en el hospital y exigían explicaciones sobre los informes de pacientes hablando en lenguas desconocidas y sobre las afirmaciones acerca de la historia del edificio. No podemos permitir que esta institución se asocie con prácticas paganas o tonterías espiritistas, declaró el alcalde Harrison Blackwell durante una reunión de emergencia con la dirección del hospital. La reputación de nuestra comunidad depende de mantener estándares cristianos apropiados en todas nuestras instituciones cívicas. El doctor Aldrich se encontró en una posición imposible. La evidencia de lo ocurrido era innegable. Los pacientes se habían recuperado de condiciones que habían resistido todo tratamiento convencional y el funcionamiento general del hospital había mejorado drásticamente. Sin embargo, no podía explicar estas mejoras sin reconocer fenómenos que desafiaban tanto la ortodoxia médica como la doctrina religiosa. La presión política se intensificó cuando varios familiares de antiguos pacientes comenzaron a hacer preguntas incómodas sobre el tratamiento de sus seres queridos durante los primeros años de funcionamiento del hospital. Los diarios del Dr. Nehemiah Blackwood habían revelado abusos sistemáticos que podrían haber derivado en cargos criminales si el doctor siguiera vivo. La actual dirección se enfrentaba a la posibilidad de acciones legales y escándalo público si la verdad completa sobre la historia del hospital se hacía ampliamente conocida. Fue la propia Latoya quien proporcionó una solución a este dilema. La mañana del 28 de febrero, exactamente 6 semanas después de su llegada, solicitó una reunión privada con el doctor Aldrich. Cuando él llegó a su habitación, la encontró empacando las pocas pertenencias que había adquirido durante su estancia. «Es hora de que me vaya», dijo simplemente. «Mi trabajo aquí ha terminado, y mi presencia continua solo crearía problemas para usted en el hospital, doctor». Aldrich protestó, argumentando que ella aún necesitaba atención médica y que el hospital le debía una compensación por el sufrimiento que había soportado. Pero la respuesta de Latoya reveló la profundidad de su sabiduría y su comprensión de las realidades políticas que enfrentaban. La sanación que necesitaba ocurrir ya ha ocurrido, explicó. Los espíritus han sido reconocidos, la verdad ha sido hablada, y aquellos que estaban listos para escucharla han recibido el mensaje. Forzar a otros a aceptar lo que no están preparados para entender solo crearía resistencia y desharía el progreso logrado. Le entregó una carta que había escrito dirigida a la junta directiva del hospital. En ella liberaba formalmente a la institución de cualquier responsabilidad por su cuidado y solicitaba que sus registros médicos fueran sellados para proteger la privacidad de todos los involucrados.
También incluía instrucciones específicas para honrar la naturaleza sagrada del terreno de entierro bajo el hospital y recomendaciones para enfoques de tratamiento que abordaran las dimensiones psicológicas y espirituales de la enfermedad. «¿Qué hará ahora?», preguntó el doctor Aldrich, aunque sospechaba que el futuro de la Toya era tan misterioso como su pasado. «Continuaré el trabajo que siempre he hecho», respondió ella. «Hay otros lugares donde los muertos necesitan hablar a través de los vivos, otras comunidades que necesitan confrontar sus historias ocultas. El don que llevo no es solo mío, pertenece a todos aquellos que estén dispuestos a servir como puentes entre mundos». En la mañana del 1 de marzo de 1847, la Toya simplemente desapareció. La enfermera de guardia informó que la había revisado a medianoche y la encontró durmiendo plácidamente. Cuando llegó el turno de la mañana, su cama estaba vacía, sus pocas pertenencias habían desaparecido y no había señal de cómo había abandonado el edificio. El único rastro de su presencia era el relicario de bronce que permanecía en el altar de la capilla exactamente donde ella lo había colocado. El doctor Aldrich pasó los meses siguientes implementando los cambios que la Toya había recomendado. Estableció nuevos protocolos de atención al paciente que enfatizaban la importancia de comprender la historia familiar y el trasfondo cultural de cada individuo. Creó grupos de apoyo para pacientes que lidiaban con lo que él denominaba trauma heredado y desarrolló enfoques de tratamiento que combinaban la intervención médica con la sanación espiritual y psicológica. Lo más significativo fue que trabajó con el reverendo Whitmore para crear un jardín conmemorativo en los terrenos del hospital, dedicado a todos aquellos que habían sido enterrados allí sin reconocimiento. El jardín incluía marcadores con los nombres pronunciados durante la reunión en la capilla, junto con un monumento central que reconocía la naturaleza sagrada del terreno y el compromiso del hospital de honrar a todos los que habían sufrido allí. Estos cambios tuvieron un impacto profundo en la eficacia del hospital. Los resultados de los pacientes mejoraron drásticamente, la rotación del personal disminuyó, y la institución ganó reputación por brindar atención que abordaba no solo los síntomas físicos, sino también las fuentes más profundas del sufrimiento humano. Sin embargo, la verdadera naturaleza de estas mejoras nunca se reconoció públicamente. Los informes oficiales del Dr. Aldrich describían a la Toya como una paciente que padecía un trastorno disociativo y que había respondido bien a la intervención terapéutica. Su capacidad para afectar a otros pacientes se atribuía al poder de la psicología positiva y a la importancia del apoyo entre pares en el proceso de curación. La reunión en la capilla se registró como un experimento exitoso de terapia grupal que demostraba el valor de permitir a los pacientes compartir sus experiencias en un entorno de apoyo. Estas versiones sanitizadas satisfacían a los críticos del hospital y permitían que la institución continuara su labor sin interferencia política. Sin embargo, el Dr. Aldrich mantenía registros privados detallados de lo que realmente había sucedido, con la esperanza de que las generaciones futuras estuvieran mejor preparadas para entender y aceptar las verdades más profundas sobre la sanación y la conciencia humana que la Toya había revelado. Los 3 ministros que habían sido testigos de los acontecimientos luchaban con sus propias interpretaciones de lo que habían experimentado. El reverendo Blackwood pasó meses investigando la historia de su familia y finalmente estableció un fondo para apoyar la educación de niños de familias afectadas por la esclavitud. El reverendo Marsh incorporó elementos de lo que había aprendido sobre trauma heredado en sus sermones, ayudando a su congregación a comprender cómo los pecados de generaciones anteriores podían afectar a las familias contemporáneas. El reverendo Whitmore se convirtió en un defensor de lo que él llamaba sanación integradora, argumentando que la verdadera medicina debe abordar las dimensiones espirituales y psicológicas del sufrimiento humano.
Los pacientes que habían participado en la reunión en la capilla llevaron sus experiencias consigo para el resto de sus vidas. Muchos informaron que el evento había cambiado fundamentalmente su comprensión de sí mismos y de su lugar en el mundo. Desarrollaron una sensibilidad inusual hacia el dolor ajeno y una capacidad para brindar consuelo a quienes experimentaban duelos o trauma. Algunos se convirtieron en sanadores informales en sus comunidades, ayudando a otros a procesar historias familiares difíciles y heridas heredadas. El Dr. Aldrich continuó practicando la medicina durante otros 30 años, pero su enfoque cambió para siempre tras sus encuentros con la toya. Se convirtió en pionero de lo que más tarde se llamaría medicina holística, enfatizando la importancia de tratar a los pacientes como seres humanos completos y no como colecciones de síntomas. Sus métodos influyeron en una generación de médicos que desarrollarían enfoques más integrales para la sanación. Lo más notable fue que varios de estos médicos informaron haber encontrado pacientes que parecían poseer habilidades similares a las de la toya, individuos que llevaban memorias ancestrales, que podían sentir las fuentes más profundas del dolor ajeno y que parecían servir como puentes entre los vivos y los muertos. Estos casos rara vez se documentaron en registros médicos oficiales, pero sugerían que el don de la toya no era único, que había otros cargando con cargas similares y cumpliendo propósitos parecidos. En 1877, 30 años después de la desaparición de la toya, el Dr. Aldrich recibió una carta de un colega en Ohio que describía haber tratado a una joven que coincidía con la descripción de la toya y demostraba habilidades idénticas. Informes similares llegaron de hospitales en Virginia, Pensilvania y Carolina del Norte, siempre involucrando a una mujer de ascendencia mixta que parecía tener unos 20 años, que hablaba lenguas desconocidas y que ayudaba a pacientes y personal a confrontar verdades difíciles sobre sus historias personales y colectivas. El Dr. Aldrich comenzó a sospechar que la toya era parte de un fenómeno más amplio, una red de individuos que llevaban la responsabilidad de preservar y compartir memorias suprimidas. Si eran todas manifestaciones de la misma conciencia o individuos separados con dones similares, seguía siendo un misterio que nunca resolvería. Pasó sus últimos años recopilando sus registros y reflexionando sobre las implicaciones de lo que había presenciado. En su última entrada del diario, escrita justo antes de su muerte en 1889, ofreció su conclusión definitiva sobre el caso que había definido su carrera. He llegado a creer que lo que presenciamos en 1847 no fue una anomalía, sino un vistazo a la verdadera naturaleza de la conciencia y la comunidad humanas. No somos individuos separados, sino parte de una red interconectada de experiencia que abarca generaciones. Aquellos como la toya, que pueden acceder a este nivel más profundo de conexión, cumplen una función vital. Nos ayudan a recordar lo que hemos elegido olvidar, a sanar heridas que abarcan siglos y a mantener los lazos que nos conectan con nuestros antepasados y nuestros descendientes. La medicina moderna se centra en tratar los síntomas individuales, pero la verdadera sanación requiere abordar el trauma colectivo que da forma a nuestras comunidades y a nuestro mundo. El relicario de bronce permaneció en el altar de la capilla hasta que el hospital fue demolido en 1923 para dar paso a un centro médico moderno. Según los registros de demolición, el relicario nunca se encontró entre los artefactos del edificio, lo que llevó a algunos a especular que había sido tomado por alguien que entendía su significado. Otros creían que simplemente había regresado a la tierra de donde vino, cumpliendo su propósito. Hoy, el sitio donde una vez estuvo la enfermería Blessed Mercy está ocupado por un pequeño parque. Pocos visitantes conocen la historia del edificio o los extraordinarios acontecimientos que ocurrieron allí en 1847. Sin embargo,
Quienes son sensibles a estas cosas reportan sentir una inusual sensación de paz en el área, como si la tierra misma recordara la sanación que tuvo lugar y continuara ofreciendo consuelo a quienes lo necesitan. La historia del caso de la Toya plantea profundas preguntas sobre la naturaleza de la conciencia, la realidad de la memoria ancestral y la posibilidad de que algunas personas sirvan como puentes vivientes entre pasado y presente. Si estos fenómenos tienen explicaciones naturales que la ciencia aún no ha descubierto, o si representan un contacto genuino con ámbitos espirituales, sigue siendo una cuestión de interpretación personal. Lo que no puede disputarse es el efecto transformador que la presencia de la Toya tuvo en todos los que la conocieron, los pacientes que la trataron, el personal que la cuidó y los líderes comunitarios que tuvieron que lidiar con las implicaciones de sus revelaciones, informaron que la experiencia cambió fundamentalmente su comprensión de la sanación, la conexión humana y la importancia de reconocer verdades difíciles sobre el pasado. Quizá lo más significativo es que el caso demuestra que la sanación, ya sea individual o colectiva, requiere más que tratar los síntomas superficiales. La verdadera recuperación exige que enfrentemos las fuentes más profundas del dolor. Reconocer las formas en que el trauma histórico sigue afectando a las comunidades actuales y crear espacios donde las voces suprimidas puedan finalmente ser escuchadas y honradas. El misterio de quién era realmente la Toya, cómo adquirió sus extraordinarias habilidades y a dónde fue después de abandonar el hospital, quizá nunca se resuelva. Pero su legado vive en las vidas que tocó y en la comprensión que compartió sobre la compleja relación entre pasado y presente, entre el sufrimiento individual y la sanación colectiva, y entre el tratamiento médico de los síntomas y el trabajo más profundo de abordar las heridas espirituales y psicológicas que abarcan generaciones. Este escalofriante caso nos recuerda que algunas de las lecciones más importantes de la historia no provienen de quienes ostentaron el poder, sino de aquellos que cargaron con el peso de recordar lo que otros eligieron olvidar. En nuestro mundo moderno, donde a menudo nos enfocamos en avanzar y dejar el pasado atrás, la historia de la Toya sugiere que el verdadero progreso también requiere mirar hacia atrás, reconocer el sufrimiento que vino antes de nosotros, honrar a quienes han sido olvidados y reconocer que los muertos siguen hablando a través de los vivos de maneras que la ciencia apenas está comenzando a comprender. ¿Qué piensas de este inquietante caso de Massachusetts de 1847? ¿Crees que algunas personas pueden realmente llevar memorias ancestrales? ¿O crees que hay una explicación más convencional para lo que presenciaron los médicos? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Y si esta historia te ha dado escalofríos, asegúrate de suscribirte y activar la campanita de notificaciones para más misterios oscuros que desafían todo lo que creemos saber sobre la conciencia humana y las conexiones ocultas entre pasado y presente. Hasta la próxima vez, recuerda que las historias más aterradoras suelen ser aquellas que nos obligan a cuestionar la propia naturaleza de la realidad